El deporte como tabla de salvación. Hoy les presentamos a David Martínez, un joven albaceteño que se ha coronado como campeón de España en una curiosa disciplina y que sabe también muy bien lo que es caer y reinventarse. Hablamos de esfuerzo y de superación. Bienvenidos a Mano a Mano. Nació con una discapacidad provocada por la falta de oxígeno al nacer. Hasta que no empezó a caminar, tarde y con dificultad, no empezó su periplo hospitalario. David Martínez, este joven albaceteño, ha aprendido a vivir y convivir con la discapacidad, una paraplegia espástica que no le ha impedido convertirse en campeón de España de fisioculturismo. Dice el deporte ha sido su tabla de salvación y aunque sus primeros acercamientos al deporte fueron en baloncesto en silla, hoy puede presumir de medalla, de podium y de toda una vida dedicada al ejercicio físico. Pero no siempre ha sido así. La historia de David Martínez es de esas que acaban siendo referentes para otros y en eso precisamente trabaja de la mano de una joven asociación, ADEICAP, que trata de ayudar a otros a través del deporte. Hoy nos sentamos con David Martínez a pecho descubierto. Bienvenidos a Mano a Mano. Ya lo han visto, hoy hablamos con David Martínez, les presento rápidamente a este deportista, presidente de ADEICAP. Buenas noches, bienvenido David. Buenas noches, Mercedes. Yo digo, bueno, vamos a empezar David, si le parece por el lado más personal, ¿no? por a lo mejor lo menos conocido. Lo digo porque en muchas ocasiones le hemos escuchado hablar, ¿no? y se presentaba como un deportista al que este ejercicio físico, al que esta disciplina deportiva ha sido una tabla de salvación. ¿Por qué? A ver, eso es. El deporte en sí o el deporte profesional en los últimos años vino en una etapa de mi vida en el que llegué a tocar fondo por ciertas circunstancias. Yo venía también de estar unos años, unas temporadas, trabajando en el mundo de la noche, llevando eventos, pinchando en algunas fiestas, organizando incluso despedidas de soltero, por ejemplo, tan de moda en Albacete que han estado. Entonces, al final, es un mundo muy épico en el que tienes dos caminos. O coges la parte buena, estamos hablando de cuando se gana dinero, cuando tienes dinero, cuando todo va bien y funciona, y lo utilizas de una forma sana, o coges el camino malo. En ese sentido, por ciertas circunstancias, yo elegí el camino malo, ¿vale? Me metí en un mundo, en una espiral de la que al final no podía salir o no sabía cómo salir, hasta que, bueno, llegó el punto que dije hasta aquí, di un frenazo, me vi tocar fondo y es cuando realmente no tienes nada por las dos partes, en el sentido de no has invertido, no has reinvertido bien lo que has ganado, no lo has hecho en la parte buena. Y te encuentras con muy pocos apoyos, ¿no? A la hora de volver a salir adelante, a la hora de volver a arrancar de ese punto de cero, el tener una salida, el tener un trabajo, vamos a decir, ¿vale? Que te pueda reconducir o que te pueda asumes unas consecuencias, te lo tragas, también es cierto, porque hay mucha gente que sí es cierto que no lo sabe, hay otros o las personas más cercanas, mi círculo más cercano más o menos, se ha podido saber lo que ha podido pasar o no estos últimos años, estamos hablando desde 2019, 2018, 2019 en adelante, pero bueno, al final te reconduces, te hace un clic la mente y tienes la necesidad de hacer algo, de demostrarte a ti mismo en una parte que puedes salir adelante, puedes superar ciertas causas y el poder ayudar a los demás, ¿no? El intentar ser una referencia para que ciertos colectivos, a nivel, por ejemplo, la gente joven y demás, no intente caer en ese mismo círculo, ¿no? El intentar evitar que entren en un círculo vicioso.
en una espiral complicada. David decía, se presenta como deportista. Yo al inicio decía, vamos a hablar de una historia también, pues un poco de superación, ¿no? De cómo desde caer, de cómo nos estabas contando, hasta llegar a campeón de España. Lo digo porque esa tabla de salvación, ese chip que hizo cambiar o reconducir la vida fue el deporte. ¿Por qué el deporte y no otra cosa? A ver, el deporte te lleva a cumplir unos objetivos, ¿vale? Entonces, realmente, a mí psicológicamente, me ayudó en esa época el marcarme un objetivo, ¿vale? El primero está claro que es la parte física, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a hacer tal, y físicamente te ves mejor, te ves mejor cuerpo, Claro. te ves mejor físico. Y la parte psicológica, el centrarte en un objetivo, el tener una obligación, por así decirlo, porque para mí, los años en los que he estado, por ejemplo, compitiendo, para mí era una obligación el ir a entrenar, el tener X comidas diarias, el tener ese tipo de vida estricta te hace el no salir, por ejemplo, el no acercarte a ciertos ámbitos, en no estar en ciertos ambientes. Entonces también me vino bien esa parte de aislarme, por así decirlo. Entras en otro mundo, te pones como una burbuja en sí, estás trabajando en tu cuerpo y estás trabajando en tu mente. Entonces a mí me ayudó ahí en esa parte de sacrificio, en cierto modo. El sacrificio que lleva un deporte como el que yo he estado haciendo los últimos años, de fisiculturismo, te lleva a llevar un guión en el que a mí me ayudó a salir a flote. De ahí el hacerlo más o menos solo, por así decirlo, es lo que te hace el apostar, como he hecho ahora con una asociación, por el deporte. Está claro que al final la parte principal o la base principal es ayudar al colectivo de la discapacidad, ya sean personas individualmente o sea el apoyo que podamos mostrar a otras asociaciones. Y bien el tener colectivos, por ejemplo, como la gente joven, en inculcar esa parte de deporte, con bien haciendo actividades o con seminarios, con charlas, presentándoles a diferentes personas dentro del mundo del deporte con y sin discapacidad. Y el llegar a sentir el final, por así decirlo, como llegar a campeón de España, el decir, joder, si he podido conseguir esto, puedo seguir creciendo, puedo seguir siguiendo más objetivos y puedo enseñar a la gente a cómo hacerlo, ¿no? En ese sentido, a nivel personal, contando tu vida personal, está claro, contando tus experiencias, pero al final es algo que has probado en tus propias carnes y es una experiencia que creo que, o con la que estoy ayudando a ciertos colectivos, vamos. Pues vamos, a mí me parece muy importante la parte esta de referentes, ¿no? De tener espejos en los que fijarse, ¿no? Y a la hora, como decimos, de poder elegir, pues elegir un camino a lo mejor más acertado, más correcto, o pues bueno, alguien que nos pueda hacer de ese referente del que hablo. David, ¿qué tipo de lesión es la que sufres? Es decir, vamos a partir desde los comienzos, ¿no? Porque si el deporte es sacrificio para una persona, además, ¿no? Que cuenta con una discapacidad, con una lesión, pues el sacrificio también es doble para elegir, ¿no? esa vida dedicada al deporte. A ver, la lesión que tengo viene de nacimiento. Tuve, bueno, en el último momento suene mal, pedí la vuelta, nací de culo, de nalgas, y la lesión es una paraplegia espástica. Sí, en cierto modo tuve suerte, por decirlo de alguna forma, que no fue un daño medular. Entonces ahí lo que sí me provoca es una deficiencia física en la parte inferior de las piernas, en el tema de movilidad y demás. De ahí volvemos otra vez a lo mismo, a la hora de luego superar ciertas cosas o causas de por qué caes o no caes. La etapa escolar, la etapa juvenil, yo siempre lo he dicho, los niños somos muy cabrones,
somos muy crueles en la En etapa ese infantil sentido. y ahora cada vez, digo, a lo mejor cada vez menos, ¿no? Porque va cambiando también la percepción. Yo creo que cada vez está a la orden del día, cada vez somos, creo que peores personas en ese sentido. Y además se está viendo al final al más débil en un ámbito juvenil, en un ámbito, es al final al que machacamos. Todos los días estamos viendo casos que están pasando de bullying, de acosos, de suicidios, de gente joven. Entonces al final, en mayor o menor medida que a lo mejor lo haya podido sufrir o no lo haya podido sufrir, todos que hayamos sido diferentes, hemos sufrido ese ataque, en mayor o menor medida, punto. En algún momento de nuestra vida hemos sido la risa o la mofa del resto de personas. Pasas una etapa también donde la aceptación, donde encontrarte cómodo o no encontrarte cómodo, depende también que tú estás viendo que tienes unas limitaciones y hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Como ten por cuenta que al final la cabeza pensante es la cabeza de un joven. Y al final la moda era llegar a los 16, 17, 18 años y era el que estaba trabajando de camarero o de relaciones o de algo. Mi forma de entrar en la noche en esa época fue entrando a pinchar. Y ahí fue donde al final, pues bueno, te haces más conocido, menos conocido, tocas ciertos mundos o no, pero yo en esa época a lo mejor lo cogí como algo de aceptación, ¿no? En el sentido de, hostia, pues entro dentro de ese círculo, entro de la aceptación y soy el macho del bar. ¿Vale? El machote, el que hace esto, el que hace el otro. Al final está claro, con los años sí me da cuenta que es una equivocación, hasta que llegas a la parte, volvemos otra vez y me repito, a la parte del deporte que es la salvación, de salir de ahí, donde realmente te das cuenta del daño que te has hecho a ti mismo, pero del daño que le has podido hacer a la gente de tu entorno. David, ¿por qué el fisioculturismo? Es decir, porque a la hora de elegir un deporte, pues bueno, es curioso, entre comillas, ¿no? Por decirlo, porque no es el más conocido a lo mejor, o el que más gente lo puede practicar en Albacete. Yo hablo desde el desconocimiento total en el deporte albaceteño, ¿eh? Fue por casualidad, por probar. Una de las razones también fue el obligarme a tener un cambio físico. Yo siempre, más bien, pues he sido una persona gorda, con un poco de sobrepeso y demás. Y el tener una exigencia en esos límites de comida, de, como nos dice mucha gente, de pesarnos la comida, de me llega a pesar hasta el agua. Es decir, cantidades de agua que tienes que beber durante el día. El tener esa implicación, el verte tan rápido, esos cambios también, psicológicamente a mí me ha ayudado, porque el verme bien también físicamente, el mirarte en un espejo y verte bien, Claro. a mí eso me ayudó a seguir avanzando. Y aparte el compromiso que conlleva, ¿no? En ese sentido, cuando tú quieres, ya no te digo debes, sino cuando tú quieres cambiar algo de tu vida, te tienes que comprometer con algo. Entonces yo en esa época, hasta 3, 4 años, comprometido con un deporte que al final me estaba ayudando mentalmente, pero es por eso, por la parte de sacrificio que lleva. Mucha gente habla de la parte de motivación, ¿no? En el sentido es que estás motivado para hacer algo. Y siempre estoy demostrando y digo lo contrario. La motivación al final no viene porque esté con ganas de hacer algo. La motivación que yo encontré el hacer algo es cuando no tenía nada realmente. Ahí esa es la realidad. Cuando no tienes nada, cuando lo pierdes todo, cuando te ves, como decimos vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás, es cuando ahí sale la motivación de salir adelante, no cuando estoy de puta madre. Perdón. Claro. Cuando estoy bien, cuando estoy contento, cuando estoy alegre, entonces es cuando tengo la motivación, ¿no? Claro. Cuando Es más una fácil. persona está alegre, cuando no tiene problemas, cuando no tiene ciertas dificultades en la vida, no necesita motivación para hacer algo. Es al contrario, ¿no? Cuando no tienes esas ganas de ir. Entonces a mí es eso, fue un deporte que me obligaba a comer X cantidades o X cosas de comida, al tener un entrenamiento estricto, a llegar a tener un objetivo. Y el objetivo era el llegar a 6, 7, 8 meses desde que empezabas una preparación, a subirte un minuto en un escenario, a mostrar tu nivel de musculación que tenías.
cómo, digo, después de todo esto llegan las medallas también. Yo no sé si era el objetivo, pero algo tiene que motivar, ¿no? El ver lo que puede llegar a ser un sueño, un reto, ¿no? De llegarlo a ver que se ha hecho realidad. A ver, muchas veces dices que no, ¿no? Que una medalla es pasajero, pero te puedo decir que yo las tengo en casa y al final es un referente, es una ayuda en lo que me puedo apoyar día a día a la hora de seguir avanzando, seguir creciendo, tanto física como mentalmente, y seguir haciendo cosas diariamente, el ver unas medallas o el ver unos trofeos que consigues tanto en el tema del mundo del fisiculturismo como en carreras populares que estoy corriendo ahora y demás, que al final es algo simbólico, es algo tal, pero te ayuda, ¿no? A seguir, decir, bueno, pues un paso más, he vuelto a aportar algo a la sociedad, he vuelto a ayudar haciendo deporte. ¿Cuál es el día a día, David, de entrenamientos, de rutinas, de exigencia personal? No sé, también para meternos un poco, ¿no? en tu día a día. La vida de un atleta es complicada, en el sentido de que tú tienes que mezclar esa vida deportiva con un trabajo, con una vida normal. Al final al final tienes que ser sociable. Sí hay una temporada donde te encierras un poco más, donde te apartas de ciertas cosas porque te superan más exigencias, pero al final es el sacar 40-45 minutos de ejercicio al día para ir a entrenar, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, y el cuidar una alimentación. Durante la semana, por ejemplo, ahora sí es cierto que estoy enfocado en otras cosas, pero sigo cuidando alimentación. Durante la semana te vas cuidando, te vas preparando todas las comidas, llevas al final todo programado. No con la exigencia que lo llevaba antes, cierto es, porque incluso me dejaba los tuppers preparados ya de toda la semana para no tener complicaciones. Llegaba, sacaba el tupper, calentaba la comida y listo. O incluso ir cargado, te ibas al trabajo, te ibas a viajes, te ibas con eso y ibas con el tupper. Eras el tonto del tupper que estabas en todos los sitios. Entonces, programación de comidas, entrenamiento al final, centrarte, aprovechar al máximo. Y yo sí es cierto que me enfocaba mucho en el tema de dónde estaban los puntos débiles, además, en una categoría como el fisiculturismo, en una categoría como la nuestra, donde al final la medición está claro que esté en la parte superior, en el tronco y hombros, brazos, espalda y demás. Al final intentaba sacar el máximo, intentaba sacar el máximo volumen posible. Entonces al final eso conlleva lo que te estoy diciendo, un entrenamiento duro, un entrenamiento programado, trabajando día tras día X puntos débiles, y en el tema de comidas. Todo muy pesado, todo muy estricto y casi no nos pasábamos ni un gramo, vamos. Bueno, pues con toda esta carta de presentación podemos decir también ahora, bueno, pues toda esta experiencia que tenemos sobre la mesa se traslada, tiene nombre de asociación, en la que lo que pretende David es dar a conocer la experiencia y decir que sí se puede y que hay alternativas y ayudar a otros, ¿no? Sí, la verdad es que fue esa la primera idea, ¿no? El mostrar el apoyo, el cierto apoyo a lo mejor que al final haya podido tener o no haya podido tener yo, el mostrárselo a otras personas, a otros colectivos. Sí es cierto que nos enfocamos, o por imagen, por así decirlo, porque me conozco y demás, pueden decir, te enfocas solo en la parte de la diversidad, en la parte de capacidades diversas, en la parte de discapacidad, pero no nos olvidamos de otros colectivos. Al final está claro que los objetivos que nos marcamos desde un principio fue el ampliar la discapacidad es primordial, pero no nos olvidamos de colectivos como mujeres, el colectivo de jóvenes, el colectivo de personas en riesgo de exclusión social, en teoría de utilizar el deporte, que esa es como la herramienta vehicular, ¿vale? Para dar una visibilidad y para enseñar, dar un plan de enseñanza a que hay ciertos colectivos que no son tan favorables, ¿no? Que tienen unas dependencias más desfavorables. De ahí es el utilizar la actividad física para coger recursos para ayudar a esas personas. De cierto modo, sí, estamos ayudando a un chico con discapacidad de Albacete, a otro chico ciego que está en Valencia,
Estamos trabajando con una atleta de Madrid que está compitiendo a nivel nacional e internacional. Estamos inculcando el deporte a gente joven en Albacete o bien pagándole inscripciones a carreras o campeonatos, como pasa ahora en el próximo duatlón que se celebra en Albacete. O pues, el año pasado, por ejemplo, tuvimos a Mario, que es un chico invidente de Valencia, sordociego además, que lo trajimos a la media maratón de Albacete, en la medida de lo posible al final, porque no es el decir la cantidad de cosas que haces, al final me sigue quedando la espina clavada de no poder ayudar al 100%, ¿no?, a la persona, sino que coges los mínimos recursos que vamos teniendo para ayudar, para darle un poquito a cada uno, ¿no?, como para repartir. Precisamente iba a decir eso, todo esto se construye con apoyo institucional, lo digo porque bueno, estamos en año electoral también, ¿no? Y los partidos políticos o en general se habla de inclusión, de accesibilidad universal, por ejemplo, y cuando hablamos de una asociación como ADEICAP que se dedica a ayudar a otros que están en situaciones pues similares o en situaciones que parten desde una línea de salida un poquito más atrás que el resto, ¿qué tipo de apoyo se encuentran al margen de los que la propia asociación puede brindar? A ver, en tema asociativo está claro que hay unos presupuestos, salen una serie de ayudas, claro. bien de la Junta, bien de Diputación, bien del Ayuntamiento, donde al final, pues bueno, también se exigen un tipo de requisitos para llegar a tener o a estar en esas ayudas. También es cierto que nosotros sabíamos que éramos una asociación joven, que aparecimos en una época y en un año que sabíamos que iba a ser complicado por diferentes circunstancias, porque empezábamos jóvenes, por la forma en la que se empezó, bueno, pues al final vienes después de una pandemia, vienes después de pocos recursos, empiezan a salir ayudas y al final tienes asociaciones, muy buenas asociaciones en Albacete que están haciendo también otros trabajos de integración, tanto de personas con discapacidad como de mujeres, como de esa inserción laboral. Entonces, al final, sí está claro que nosotros somos jóvenes, acabamos de empezar y acabamos de andar, entonces a lo mejor por ciertas circunstancias nos está costando un poquito más llegar a esas ayudas, ¿no?, a nivel de administración. Al final trabajamos con la parte privada, la cual es la parte privada, el llamar puerta a puerta, el mostrar nuestra memoria, lo que hemos hecho, lo que tenemos pensado hacer. El puerta a puerta hablamos o bien de empresas privadas o bien hasta incluso de personas a nivel particular que nos donan dinero. Algunos no te piden nada, otros directamente te piden un número de cuenta donde ingresar dinero, lo hacen de forma anónima. Nos están ayudando a eso, a ir consiguiendo esos pocos, muchos, como yo digo, ¿no? Al final es el hacer cosas extraordinarias o muchas cosas extraordinarias con pocas ordinarias, ¿no?, en ese sentido. O es al final para mí lo ordinario, por así decirlo, en ese sentido, para que se entienda, es el encontrar, el haber calado dentro de ciertas personas, ¿no?, el que la llamada de la asociación, por así decirlo, al final esté calando poco a poco, tengamos ayudas y de ahí que podamos salir a ayudar a ciertas personas, colaborar a lo mejor con alguna asociación como hemos hecho, el estar presentes, el aportar. Al final es la experiencia, es lo que te digo, todo viene desde atrás, es la necesidad de, como yo he llegado al punto en el que no he tenido nada, quiero poner mi pequeño grano de arena en todos los sitios, o bien en personas o bien en colectivos. Ahora, si bien estos últimos días, sí, otra de las reuniones, otra de las llamadas que he tenido fue de otra persona que está haciendo de forma casera, entre comillas, por decirlo así, unos bipedestadores para niños, que son adaptaciones o bien para ponerlos de pie o bien unos pedales para las piernas adaptados para ese tipo de niños.
para hacerlo en casa, para hacer ejercicio, para tener esa movilidad. Y vale, es alguien que lo hace de forma altruista, de forma gratuita, no pide nada, pero ¿qué tenemos que hacer? Nos hemos puesto a trabajar, ya te digo, en estos 3, 4 últimos días para intentar sacar una homologación real, para intentar ayudarle en ese sentido, por lo menos ya que te encuentras con gente que hace las cosas porque sí, que va en la misma sintonía que tú, sin pedir nada a cambio, sin tener al final ese afán de una retribución personal o algo que te llene realmente, sino a mí lo que me llena es el poder ayudar. Está claro que un trabajo tiene que ser remunerado, es un esfuerzo y nosotros sí vamos en esa línea y al final con él lo que vamos a hacer es ayudarle a sacar una línea de trabajos. Él me estaba comentando también que bueno, tiene un hijo con una discapacidad, que está muy concienciado en ese sentido, que por eso está haciendo ese tipo de trabajos, que se ha ofrecido para quien lo necesite o quien necesite ese tipo de material, que él lo hace. Entonces vamos a trabajar con él, vamos a ver de qué forma se pueden gestionar ciertas ayudas para poder sacar ese material lo mejor posible y por supuesto el hablar con administraciones y con quien dependa para tener los puntos de homologación y que algo se haga correctamente, ¿no? Según unos términos a nivel sanitario y de fisioterapeuta. Me gusta recordar siempre lo importante que es, ¿no?, esa red asociativa o incluso que da cabida a esas iniciativas particulares también, porque es muy importante en el que cada uno pone su granito de arena para que al final las cosas salgan adelante. Desde ADICAP, si algo se caracteriza también, ¿no?, es pues la colaboración o esos pasitos que da o las experiencias personales se ponen a disposición de organizar eventos o participar en ellos también de forma activa, ¿no?, hacer que todos vayan remando por la misma dirección, ¿no? Sí, al final, yo creo que al final el camino correcto es ese, ¿no? El que haya una unión, el que haya una imagen donde haya un punto de apoyo entre asociaciones. Como te estaba diciendo antes, al final cada asociación tiene sus objetivos, cada asociación lleva su trabajo, cada uno sabe lo que lleva todos los días a las espaldas y al final creo que un punto bueno y un punto de inflexión es el poder ayudarnos, ¿no? El poder tirar y remar todos en el mismo sentido y al final creo que así es como cada uno llegamos a conseguir además nuestros objetivos. Llegamos a cumplir con las necesidades de cada colectivo en ese sentido al que desde nuestras asociaciones defendemos y es como debería ir mejor la cosa, ¿no?, en ese sentido. Yo quería preguntarle qué cambiaría de la ciudad, es decir, desde el punto de vista de un deportista profesional que se dedica a ello, que se mueve por la ciudad en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le falta a Albacete, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos gustaría ver en los programas electorales, por ejemplo? ¿Qué necesita una persona en esa situación, ¿no?, que echa en falta en Albacete? A ver, en cierto modo, al final, siempre si vamos al colectivo de la discapacidad, vamos a tal, yo llevo muchos años oyendo que Albacete puede llegar a ser una ciudad accesible, que es una de las mejores ciudades accesibles a nivel de España, que tiene, en ese lado, por ejemplo, a nivel de accesibilidad, sí es cierto que hay algunos planes que se han hecho durante muchos años donde viene existiendo una mejora. Al final nunca es suficiente, pero no es suficiente porque al final creo que es un mundo, es un colectivo, son una serie de problemas que al final quien los conocen son quien los sufre, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de una adaptación como ciudad o una adaptación como una tienda de ropa, un bar, un restaurante, tanto un centro público como un centro privado, ¿vale? Al final sí se está contando con colectivos y con asociaciones a la hora de llegar a conseguir ciertos objetivos de accesibilidad. Sí es cierto que falta mucho en el sentido de si te pones a arreglar, tienes que arreglar también toda la ciudad en sí, hay muchos, pero la mayor accesibilidad que siempre se ha peleado y creo que se ha debido pelear es la de la empatía. La empatía
en la sociedad es lo que falta y es lo que hay que seguir trabajando. Entonces ya no es una accesibilidad física, visual, que pongas una rampa, que quites un escalón, que se pueda evitar, sino al final es el trabajar en la concienciación del resto, de una mínima tontería para muchos de utilizar plazas reservadas para personas con movilidad, de utilizar, como se están viendo casos, de tarjetas fotocopiadas falsas de personas que no las necesitan para poder utilizar una plaza reservada para la movilidad reducida, incluso para no pagar en una zona azul. El utilizar un rebaje de una esquina, ya no te hablo solo para una persona con discapacidad, sino que utiliza una persona mayor, que utiliza un hombre o una mujer que va empujando un carro de un niño y dejo el coche 5 minutos porque voy a comprar el pan. Locales y restaurantes a lo mejor que en la medida de lo posible sí lo hacen de la mejor forma que pueden, pero donde a lo mejor se le puede dar una vuelta a la hora de adaptaciones o no adaptaciones. Baños reservados para el uso de personas con discapacidad que se pueden o no utilizar como incluso almacenes. Baños de bares que son para personas con discapacidad y nos metemos 4 de una en ese baño donde no lo utilizamos. Casos como han salido, por ejemplo, ahora estos días también del parque infantil que hay adaptado con un columpio, donde lo utilizamos de aquella manera y no nos damos cuenta que hay niños y niñas que necesitan eso, que tienen ese derecho también a divertirse. O sea, es que al final es un todo. Entonces, tú puedes arreglar cosas en la ciudad, pero si al final no hay una empatía y a la sociedad no le enseñas a que eso hay que respetarlo, no te sirve de nada tener una ciudad bonita, accesible, y al final el uso que se le va a dar a esa accesibilidad es nefasto. Yo creo que no se puede resumir mejor, ¿no? De los hechos a la práctica, el camino que hay que andar. David, pues con todo esto, ¿no? Con todo este repaso que decía yo, con toda esta carta de presentación que hemos ido repasando, me gustaría que nos dijeras qué ha sido lo más difícil, ¿no? Los momentos más difíciles, es decir, desde la discapacidad al deporte, desde esa caída, ¿no? Desde esas malas elecciones a esa reinvención total, ¿no? De esas motivaciones. Un repaso a todo y echando la vista atrás, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles? Mira, momentos difíciles es el ver que lo pierdes todo, el ver que no tienes nada, el haber tenido una vida, el haber sido conocido por ciertas circunstancias o en un mundo más o menos conocido, vamos a decir, ¿vale? Y el ver que desapareces, que te encierras, que no tienes nada, el ver que necesitas trabajar o no necesitas trabajar, ya vas a ciertas puertas donde a lo mejor te conocían de hace muchos años y no es un no rotundo, pero ya sí eso luego. El teléfono, el que deje de sonar el teléfono. Cuando tú estás trabajando en un mundo como el mundo de la hostelería, en el mundo de la fiesta, en el mundo de los eventos, en el mundo... El teléfono suena, todo el mundo quiere salir contigo de fiesta, todo el mundo va a verte donde está, son copas gratis, no son copas gratis, son en ese sentido, es una entrada gratis, me voy contigo a un evento, ¿no? En ese sentido. El que deje después de eso, el que deje de sonar el teléfono es complicado, ¿eh? Lo más duro al final, que deja de sonar el teléfono, pero luego vivimos también en una sociedad donde nos creemos en el derecho de opinar de la vida que puede estar haciendo una persona o no, sin ni siquiera coger el teléfono, llamar y decir, ¿necesitas algo? No, lo más fácil es lo que hemos estado hablando antes, es decir, tienes un problema, tienes algo, no te va bien, lo que hago es darle un golpe, darle más duro. Eso es lo duro. De parte de ahora, pues bueno,
sé que es cierto que al final no le tienes que demostrar nada a nadie, porque al final estas experiencias me han enseñado que al final lo que estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo porque quiero, lo hago para conseguir unos objetivos. Los objetivos están claros, es el ayudar a que ciertas personas no estén solas, con ayuda, no ayuda también y colaborando con otras asociaciones, pero el demostrarle al mundo, ¿no? El demostrarle a la gente que se puede volver a confiar en ti, que puedes volver a hacer cosas buenas, y creo que es algo que hagas o no hayas hecho, hayas tenido más problemas o menos problemas, creo que una persona con unas dificultades o con una discapacidad tienes que demostrar el doble que puedes hacer algo, ¿no? Es como que tienes esa obligación para demostrar lo que puedes hacer X trabajo, para demostrar que puedes estar en una sociedad. Siempre se habla de integración, también es cierto que yo lo utilizo también, pero es algo que estás en la sociedad, estar dentro y no necesitas integrarte, ya he venido, ya estoy aquí, ¿vale? Es más que nada la aceptación del resto, ¿no? La aceptación de la sociedad, que hay unas cosas que hay, pero es en esa parte, en resumen es eso, el verte solo, el verte con un teléfono no suena, el pegarte años sin trabajo, no tienes nada, y sales a flote con una asociación, sales a flote con una parte que lo haces en una parte social, pueden haber muchas, y aún encima aún te siguen criticando, te siguen echando tierra encima, te siguen intentando tapar, ¿no? Entonces al final, si lo hago mal, tírame, pero es que aún encima luego lo empiezas a hacer bien, y al final entonces esas partes son malas, desde la no llamada a la hora de seguir demostrando día a día con una acción, con una foto, con una colaboración, que sigues estando ahí, que lo que estás haciendo es real, que lo que estás haciendo tiene su validez, que sigues buscando unos recursos o unas ayudas. Yo iba a terminar, porque a mí siempre me gusta terminar pues, con el lado más amable, ¿no? El más dulce, y te he preguntado por los momentos difíciles y ahora iba a decir que cuál era la contra, ¿no? De todo este camino, con qué nos quedamos, pero estoy casi segura que no es ni siquiera con las medallas de campeón, ¿verdad? Los momentos buenos, pues mira, uno de ellos es el orgullo de haber podido reconducir mi vida a nivel personal, y el orgullo de poder dar y ofrecer lo poco que tengo. Estamos hablando que al final hay muchos conceptos equivocados dentro de una asociación, pero estamos hablando de, por veces, de poner dinero de mi propio trabajo para hacer cosas para la asociación, en el sentido de decir, una tontería, para que me entiendas, me quito 20 cafés al mes y esos 20 euros se los voy a dar a no sé quién. Hasta en ese sentido, hasta en ese valor. Entonces, el orgullo es ese, ¿no? El de haber podido pasar esa barrera, de haber podido superarme a mí mismo, de haber podido cambiar actitudes, de seguir mejorando. Al final, la vida te va enseñando y tienes que seguir trabajando, pero al final es eso hasta llegar a tener ese orgullo por ti mismo, ¿no? De poder ayudar a los demás. Pues David, decías, lo poco que tengo, que muchas veces no lo valoramos, pero es mucho. Así que yo simplemente les deseo que sigan con la misma inquietud, el mismo entusiasmo, y que la rabia siempre para arriba, ¿no? Siempre para arriba, y que podamos hablar en la próxima entrevista pues, de otros muchos deportistas que gracias al apoyo de DEICAP pues, han salido adelante y ahora son campeones. Esperemos. Muchísimas gracias, David, por contarnos esta experiencia y por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y ustedes ya saben, hoy yo les decía al inicio, vamos a conocer una historia de superación, de esfuerzo, pero yo creo que es mucho más, ¿no? Conocer testimonios de primera mano siempre nos ayuda a los demás, pues eso, a lo que decíamos, a elegir un buen camino. El viernes que viene, pues yo les espero aquí con un nuevo invitado, un nuevo tema sobre la mesa, que si no ustedes ya saben que esto no tiene sentido. Buenas noches, muchas gracias.